Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy ha de ser un día muy especial porque vamos a hablar de un tema que ha preocupado permanentemente al ser humano prácticamente desde los albores de la humanidad. Estoy refiriéndome al dolor. Ustedes saben que nuestros ancestros utilizaron una cantidad de recursos que dieron mediano resultado o ninguno en el pasado, y el tema del dolor fue estudiado y se le plantearon soluciones. ¿Y cuáles fueron estas? Usar analgésicos, utilizar anestésicos, especialmente en casos en los que habían que realizar importantes intervenciones quirúrgicas sobre la humanidad de estos pacientes. Pero, ¿quién puede hablar de esto con propiedad sino un distinguido profesor de la Facultad de Medicina, un experto en la materia, el doctor José Luis Monge? Él es profesor titular de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Fisiología y también es miembro titular del plantel de anestesiólogos del Hospital Obrero número 1 desde hace muchos años. Es un experto pues en la materia. Con él hemos de conversar sobre este tema y seguramente también vamos a despejar algunos mitos que tenemos respecto de los efectos de los anestésicos en los organismos humanos. Pero bueno, antes de presentarles al doctor José Luis, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, está en el set nuestro invitado de hoy, el doctor José Luis Monge, a quien me voy a permitir presentarles y saludarle. Doctor José Luis, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Las gracias a usted, doctor Gustavo Mendoza, por darme esta oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia. Amigos, lo habíamos señalado a manera de introducción. Desde los albores de la humanidad, el dolor fue un problema que
preocupó y afectó prácticamente al hombre desde su existencia en la Tierra. Han transcurrido muchísimos años, muchos siglos diríamos, para que este problema de alguna manera sea controlado, y creo que a estas alturas de la vida perfectamente bien administrado. Pero para ello, precisamente contamos con la presencia del doctor José Luis Monge, con el que vamos a hablar del tema. Doctor, para entrar en contexto, ¿por qué no nos habla un poco de la historia de la anestesiología que está relacionada con el dolor indudablemente? Bien, doctor Mendoza. Evidentemente la gran preocupación inclusive desde la época antes de Cristo, era el dolor, es decir, mitigar el dolor para aliviar algunas enfermedades que requerían intervención quirúrgica. Existen muchas historias, muchos cuentos en diferentes países, pero el momento, el punto de inflexión, el momento más culminante del inicio en realidad de la anestesia estaba ya por el año 1846, cuando un odontólogo, dentista, William Morton, por primera vez demuestra la efectividad del éter sulfúrico. Anteriormente a esta época existían también otros estudiosos de la medicina, de la anestesia, que trataban de descubrir algunas sustancias que mitiguen el dolor para las diferentes intervenciones, porque cuentan historias desgarradoras antes de esta fecha, que es el 16 de octubre de 1846, en Boston, en el hospital de Massachusetts, el cirujano John Collins Warren, que es el cirujano, interviene por primera vez un tumor en el cuello de un paciente llamado Wilbur Abbott. Y decíamos que el anestesista, en este caso anestesiólogo, el que da la anestesia por primera vez es William Morton. Y antes del éter se había descubierto ya el óxido nitroso. Era un gas hilarante. Usted debe leer que el gas hilarante se utilizaba con fines de espectáculo, ¿no? Pero lo utilizaban los estudiosos de la medicina, e inclusive experimentaban en sus propios cuerpos, en sus empleados, en sus sirvientes, etc. Y ya varios descubrieron que evidentemente tenía un efecto analgésico. Además de que provocaba risa, ¿verdad? Exacto, era hilarante y al mismo tiempo, bueno, la persona cuando sufría algún trauma no tenía dolor. Eso le animó, por ejemplo, a Horace Wells, otro dentista que también, con el mismo cirujano, que un año o 2 años antes intentó demostrar el efecto anestésico y no le fue tan bien, y desecharon por un tiempo el óxido nitroso. Después ya de la época de 1846, de este glorioso 16 de octubre de ese año, entra en el éter y ya se producen las intervenciones sin dolor, es decir, con anestesia, y 2 años después ingresa el cloroformo, y entre el cloroformo y el éter, y también ya el óxido nitroso va tomando su lugar, y van disputándose los lugares y la gente va practicando, o sea, los especialistas, los que se dedican a la anestesia van practicando, y pasan los años, pasa el nuevo siglo y aparecen los derivados de la cocaína, que es la novocaína, ¿no? Que se utiliza, se administra en el espacio peridural, un espacio subaracnoideo, que es un espacio en la anestesia espinal. Pasan los años y aparece un anestésico inhalatorio potente, que es el ciclopropano, con la dificultad era que era inflamable, ¿no? Se cuenta la historia que inclusive alguna vez se produjo un incendio, sí, en un quirófano, ¿no? Y pasan los años y van apareciendo el alotano. Ahí ya nosotros practicamos entramos ya a la especialidad cuando
ingresamos a hacer la especialidad, ya conocimos ya el alotano, un anestésico bastante noble, bastante bueno, ¿no? Que tenía sí algunas dificultades, pero que eran manejables por el especialista. Y actualmente tenemos anestésicos modernos, ¿no? Dentro de los gases anestésicos, el sevoflurano, que cumple la mayor parte de los requisitos para ser un anestésico ideal. Y ni qué decir de los anestésicos endovenosos, ¿no? La aparición del tiopental sódico, que muchos conocen, ¿no? Después aparecieron, ahora ha sido desplazado por el propofol, ¿no? Es un anestésico moderno. Los derivados de la morfina, los narcóticos que se llaman derivados de la morfina, o morfínicos, el fentanil, el sulfentanil, alfentanil, etc. El año, algo interesante para dentro de la historia, ¿no? Reciente, el año 1966, los veteranos de la guerra de Vietnam llegaban adictos a la morfina, ¿no? Claro, a Estados porque Unidos, se administraban ellos mismos morfina durante la guerra, ¿verdad? Y el presidente en ese entonces, Reagan, invirtió y dispuso, dicen, $300 millones a los científicos y solucionan este problema, y descubrieron los receptores morfínicos, un campo fascinante de la farmacología, los receptores morfínicos, el receptor kappa, mu, delta, kappa 1, kappa 2, delta 1, delta 2, y bueno, pues se solucionó en parte, por ejemplo, la adicción, y también se perfeccionó el conocimiento de estos morfínicos para la aplicación en la anestesia, todos los derivados de la morfina que ahora estamos utilizando con bastante éxito. Además de ello, doctor, también se incorporaron los curarizantes, pues, ¿no es cierto?, como un otro fármaco que ayuda a la relajación de los pacientes. Exacto. Ya a principios del siglo XX, por el año 1990 para adelante, aparece en los derivados del curare, el leptocurare, paquicurare, ¿no?, del veneno de la serpiente, ¿no?, que se obtiene para beneficio de la medicina, en este caso de la anestesia. Evidentemente es un relajante para el que se utiliza en forma sintética. Todos tenemos ya los relajantes que llamamos despolarizantes, no despolarizantes. Bueno, es una clasificación farmacológica, pero algunos tienen un tiempo de acción corta y otros tienen un tiempo de acción larga y prolongada, y nos permiten, como usted dice, facilitar el trabajo del cirujano, especialmente en las operaciones, casi en todas, pero mayormente en las operaciones abdominales. Abdominales, torácicas, ¿no? Doctor José Luis Monge, hacía énfasis en esta parte de la historia porque a lo mejor la gente piensa que dar anestesia es utilizar un fármaco, kilodosis y se acabó. Hay una cantidad de fármacos que simultáneamente hay que utilizar para lograr poner a un paciente en condiciones para que sea sometido a una cirugía cualquiera que sea dependiendo, por supuesto, de otras características del propio paciente. Doctor, entonces el anestesiólogo es un especialista que tiene una misión muy importante en el quirófano, y quisiera que nos diga usted cuál es la principal función y cómo se forma el anestesiólogo, en qué tiempo se forma. La anestesiología es un campo, desde mi punto de vista, y seguramente fascinante, es enigmática, es algo que llega a gustar, es como dar anestesia también es como una adicción, ¿no? Le gusta tanto que cuando pasa un tiempo que da anestesia, siente el deseo de dar anestesia porque quiere ver el resultado de ese proceso, de ese procedimiento. Y evidentemente para ser anestesiólogo existen escuelas, existe una formación académica que están dando por escuelas ahora en nuestro medio, acá en nuestra ciudad. Tenemos dos escuelas, la Escuela de la Caja y la Escuela del Ministerio, que son dos escuelas que van a la par perfeccionando, no sé, en el plano científico, en el plano técnico también, van perfeccionando. ¿Por qué? Porque siempre están actualizando con sus conocimientos, con congresos nacionales, internacionales, jornadas, cursos
etcétera, etcétera. O sea, es una especialidad completa porque se relaciona, el anestesiólogo en realidad conoce del resto de las especialidades, conoce de cardiología, conoce de neumología, conoce de neurología, de terapia intensiva, y evidentemente tiene que conocer para manejar al paciente, porque existen todo tipo de pacientes, todo tipo que se deben recibir anestesia sí o sí. Doctor, vamos a seguir abundando sobre el tema, pero a propósito, usted señaló, hay anestesia general, hay anestesia local, regional, en fin. ¿Por qué no nos un poquito ilustra para especialmente nuestros televidentes qué tipos de anestesias frecuentemente se realizan, obviamente para distintas intervenciones? Es por la mayor parte de la gente conocida que hay dos tipos grandes de anestesia, ¿no? La anestesia general y la anestesia conductiva, que se llama locorregional, es decir, que incidimos en el neuroeje, incidimos quiere decir que abordamos para bloquear la información que está, la información sensitiva, dolorosa, ¿no? En el neuroeje. Correcto. Por ejemplo, para las operaciones de traumatología, ¿no? Actualmente, aprovechando la tecnología, se están utilizando los métodos ecoguiados, ¿no? Aprovechando el ultrasonido. Los colegas jóvenes que se especializan se entusiasman tanto con esta especialidad que van perfeccionando y aprovechan de estos avances tecnológicos para hacer la anestesia más selectiva, menos riesgosa y más efectiva, ¿no? La anestesia general, que también, ¿no?, está perfeccionándose en base a ya decíamos, a los nuevos fármacos modernos, ¿no?, a los métodos de control, que son, por ejemplo, los monitores, ¿no? A través de la monitorización controlamos el medio interno del paciente, la presión arterial, la oxigenación, la profundidad anestésica también podemos controlar, etcétera, etcétera. Bueno, eso principalmente con la pregunta que usted me hace. Correcto, es así, amigos. Cada vez más avanza la ciencia y obviamente esta rama de la medicina, como es la anestesiología, también profundiza. Fíjense ustedes, fueron precisamente los anestesiólogos quienes empezaron a generar una especie de preocupación para controlar el dolor. El dolor que hoy prácticamente es un hecho que se puede controlar, especialmente en dolores crónicos provocados por a lo mejor tumores malignos, etcétera. Y fueron precisamente los especialistas de su rama que empezaron a hablar de la terapia del dolor, doctor. Y creo que hoy ocupa un espacio muy importante porque ya no solo son anestesiólogos, son internistas y de otras ramas que se han ido incorporando a esta preocupación, ¿verdad? Evidentemente, dentro de los pilares que se manejan de la anestesia, uno de los pilares importantes es la analgesia, es decir, manejar el dolor. Obviamente el especialista tiene que tener un conocimiento fisiológico y fisiopatológico del dolor y por ende un conocimiento farmacológico para el manejo de ese dolor. Ese es un pilar. El otro pilar es la hipnosis, es decir, que el paciente duerme. Estamos hablando de la anestesia general. El paciente duerme y para eso tiene que tener un conocimiento también fisiológico, fisiopatológico de lo que significa el sueño, la vigilia, por qué dormimos, por qué estamos despiertos. Entonces tiene que haber una base, ¿no?, fisiológica y fisiopatológica. Y para lo que decíamos, otro pilar es la relajación muscular, ¿no?, se maneja con las drogas derivadas del curare, y algo importante que es el manejo, la protección neurovegetativa. O sea, tratamos de que el medio interno no sufra, es decir, no exista ni hipertensión, ni hipotensión, ni bradicardia, taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia, ni vasoconstricción, sí, que le demos un equilibrio de tal manera que el paciente, por eso con estas, principalmente manejando el dolor. El dolor, evidentemente, como usted menciona,
es que ha despertado tanto la curiosidad y el apasionamiento de los colegas jóvenes especialmente, que muchos se están dedicando a la terapia del dolor, ¿no? Desde la terapia que es farmacológica hasta la intervencionista. Para eso, ya la especialidad, el manejo del dolor se ha convertido en una subespecialidad, ¿no? Hay también otras subespecialidades, anestesiólogos que se dedican solamente a anestesia pediátrica, anestesia para cirugía cardíaca, para cirugía obstétrica y últimamente lo que habíamos hablado para anestesia regional, para anestesia regional. Regional, ¿no? Sí. Amigos, vamos a seguir conversando sobre el tema. Le voy a pedir al doctor José Luis que después de este corte tenga la amabilidad de podernos ilustrar si todos los pacientes están capacitados para recibir una misma anestesia, o cómo se selecciona, o qué escalas se utilizan, etcétera, etcétera. Pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que es tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor José Luis Monge, profesor titular de la Facultad de Medicina, sobre los anestésicos y su uso en pacientes que lo requieren. Doctor José Luis, uno presume que cualquier anestésico puede servir para cualquier tipo de intervención y no es así. Cada caso amerita una valoración. ¿Cómo hacen ustedes la determinación del tipo de anestesia que va a recibir un paciente? Es una pregunta bastante pertinente porque evidentemente no es lo mismo dar anestesia a una persona, digamos a un futbolista que se ha fracturado, y no es lo mismo que dar a un ancianito que está cursando con una hipertensión, diabético, y de repente sufre un traumatismo encefalocráneo o cráneoencefálico, que también debe ser operado. Entonces existen clasificaciones de riesgo anestésico, ¿no? Una vez enterados de la problemática que el paciente se va a operar, se procede a conocer al paciente. Para eso se empieza con la visita preanestésica, donde elaboramos una historia clínica dirigida a la anestesia. Algo que nosotros tomamos en cuenta bastante es la vía aérea. La vía aérea, es decir, desde la cavidad bucal hasta la
endotráquea, cómo va a ingresar el tubo endotraqueal. Si tenemos en cuenta que la anestesia que vamos a proporcionar es una anestesia general, debe ser a través de este tubo endotraqueal, debe ser conectado a un respirador, a una máquina de anestesia, y bueno, pues a partir de eso, de esta máquina se le darán los gases anestésicos, se monitorizará al paciente. Para todo procedimiento anestésico, todos los especialistas elaboran un plan anestésico. ¿En función de qué? De la edad del paciente, del estado del paciente, del peso del paciente, del tipo de cirugía y otros factores más. Entonces, una vez que tenemos el conocimiento de todos esos factores, entonces procedemos a monitorizar y empezar el procedimiento anestésico quirúrgico. Sí. Doctor, a pesar de que se dosifican con precisión los fármacos que se administran, se dice que no todos los pacientes reaccionan de la misma manera ante el mismo anestésico. ¿Es verdad esto? Es verdad, es verdad. Mi profesor, que es muy conocido por mucha gente, el profesor Antonio Cannaviri, decía, se puede dosificar el medicamento, más no el paciente. Quiere decir que la respuesta es particular. Eso no quiere decir que uno vaya al azar, sin embargo, se toman en cuenta que pueden haber contingencias, y el anestesiólogo, el especialista, está preparado para resolver cada uno de los incidentes que se pueden presentar, doctor, antes, durante la inducción, durante el mantenimiento y durante la recuperación. Existen muchos incidentes, ¿no? Digamos, en el momento de la inducción de la anestesia, el momento que se está colocando el tubo endotraqueal para ser conectado a la máquina, puede haber, si es una emergencia donde realmente ha habido muchos factores de riesgo y uno de ellos es el estómago lleno, puede haber una broncoaspiración. ¿Qué es broncoaspirarse? Broncoaspirarse significa, hay pacientes que tienen, por ejemplo, una distensión abdominal. Han comido recién. Digamos, aparte de su problema de su problema patológico de digestivo, ¿no? Donde no se está produciendo la digestión adecuada, un abdomen, lo que llamamos abdomen agudo, obstrucción intestinal, aparte de eso puede que sí haya comido, y si de emergencia se entra y no se toma este factor en cuenta, el momento de la inducción, cuando ya el paciente está durmiendo, como no tiene reflejos, todo ese contenido puede aspirar. Sin embargo, esos son casos muy, muy raros, porque ahora ya lo primero que está en la cabeza del especialista es que estómago lleno, y procede a tomar las precauciones. Correcto. A tomar las precauciones, ¿no? Y bueno, alguna vez, digamos, puede suceder que pese a que se toman las precauciones, puede así, suceder esta contingencia, pero son muy, muy raras, muy raras. Pero les decía, puede haber una crisis hipertensiva también en la inducción, puede haber una reacción alérgica. Correcto. Puede haber, ¿no? Hasta un problema psicológico, ¿no es cierto? Pánico. Antes, claro, exceso, digamos, de estrés, ansiedad, ¿no? El paciente muchas veces en la sala de cirugía se desanima, etcétera, porque tiene temor. ¿Quién no tiene temor a los procedimientos anestésicos quirúrgicos? Pero hay recursos, hay estudios donde se dan las normativas, etcétera, etcétera. Ahora, durante la fase del mantenimiento, que digamos, durante el momento que está siendo operado el paciente, el control es igual de riguroso a través de los monitores. Puede haber una hemorragia, que también estamos preparados para compensar, ¿no? Es la bulimia. Pueden hacer paros cardiorrespiratorios también, ¿verdad? También el anestesiólogo está preparado para esta contingencia que es tan grave, ¿no? Que un paro que puede ser intraoperatorio, puede ser también en el postoperatorio, puede ser también antes, ¿no? Entonces, todo ese, precisamente lo que hablábamos antes, doctor, los cursos, la mayor parte de los cursos hacen énfasis en estas contingencias, como ser el paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, etcétera, el manejo y los conceptos actuales que se manejan para tener un éxito en la reanimación. Pero existe esa posibilidad. Seguimos viendo cada vez menos, porque cada vez los especialistas son mucho más
preparados, actualizados también, ¿no? Y en el postoperatorio, ni que se diga. Yo siempre digo a manera de broma, digo, como dice un cantante Arjona, dice, el problema no es hacer dormir, el problema es hacer despertar. Yo digo, queremos que despierte lo más suave, lo más que no haya complicaciones, que no tenga dolor, que no tenga náuseas, que no tenga vómitos, que no se excite el momento que termine, que se inquiete, quiere decir que no esté inquieto. Y la mayor parte se logra haciendo una buena dosificación, un buen cálculo, ¿no? Y el momento que terminamos con el procedimiento, los más felices, tal vez más que el paciente, somos nosotros, porque hemos logrado nuestros objetivos. Claro, hay otros aspectos que a veces los pacientes no relatan y finalmente pueden ser datos muy importantes que pueden eventualmente condicionar a problemas. Alguna gente puede estar con un tema de afectación seria del hígado, por ejemplo, que no transmite en el momento oportuno en la emergencia, y esto puede conspirar también en la recuperación del paciente de estas drogas que fundamentalmente afectan el sistema nervioso central y que se detoxican pues por el hígado una gran parte, ¿no es cierto? Así es. En anestesia se utilizan muchos medicamentos, entre 10 y 15 medicamentos o fármacos anestésicos se utiliza durante el procedimiento anestésico quirúrgico, y ahora actualmente se aplica, casi todos lo hacen, la analgesia multimodal, o sea, preoperatoria, de tal manera que el paciente, una vez que termine el procedimiento quirúrgico y despierte de la anestesia, termine la anestesia también, no sienta absolutamente nada. Y en la mayor parte, más del 90%, se logra eso. Pero como usted me preguntaba, evidentemente no todos reaccionan de la misma manera. Sin embargo, para todo tenemos un recurso producto ya de la formación, de la experiencia también, ¿no? Doctor, son contingencias que pueden acontecer en cualquier acto quirúrgico, pero también pueden haber accidentes, ¿verdad? Alguna vez se generan, y tomemos el tema accidente como algo ni programado ni esperado, una situación fortuita prácticamente. También esto acontece en su área, ¿verdad? Precisamente es la especialidad más susceptible de estas contingencias, de estos accidentes que cada vez son menos, decimos, pero cuando suceden tratamos, por ejemplo, en nuestra institución, y veo que en todas las instituciones, en los especialistas en anestesia, somos muy solidarios. Inmediatamente que se presiente que estamos en problemas, inmediatamente aparecen todos los anestésicos que están cerca al área quirúrgica, y entre todos hacemos un cuerpo único y solucionamos. Entonces somos solidarios, ¿por qué? Porque sabemos de la delicadeza, de la importancia que es el problema que se puede presentar. En este caso, como usted dice, estos problemas que pueden ser un paro cardíaco súbito, ¿no? También puede haber, bueno, acá no hay, ¿no?, la hipertermia maligna, que alguna vez ha debido escuchar, acá no lo hemos visto. En Europa relatan que se presenta. Acá sí podemos tener un shock anafiláctico también súbito, que a veces es difícil manejo, pero hemos tenido alguna vez shock anafiláctico, pero siempre nos encomendamos al Creador y siempre nos ayuda bastante, es nuestro compañero, y logramos solucionar. Pero como le digo, tenemos mucha solidaridad, hay mucha colaboración, mucha capacidad. A veces el colega que ha tenido el problema se entra en un estado de shock, por decir algo, ¿no? Pero el resto está más activo, más lúcido, y se logra vencer a la adversidad entre todos los especialistas. Yo creo que esto que ha señalado es muy importante, doctor. Efectivamente, todos los médicos estamos comprometidos con la vida, fomentamos la vida y la protegemos, pero también estamos expuestos a contingencias, a problemas que uno no los espera, a pesar de que uno
normalmente toma previsiones para una cantidad de cosas que puedan suceder coyunturalmente. Doctor, vamos a seguir hablando del tema, pero creo que es muy buen momento para también dar unas palabras de homenaje a un profesor suyo, a un amigo nuestro, al doctor Antonio Canaviri, quien indudablemente en los últimos casi 40 años estuvo formando recursos humanos en el área de la anestesiología. Él también era un profesor emérito de nuestra facultad e infortunadamente hace poquísimos meses lo perdimos y seguramente Dios lo tiene en su gloria. Doctor José Luis, vamos a seguir hablando del tema, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, continuaremos hablando del tema con el profesor doctor José Luis Monge. Él es anestesiólogo, especialista en el área,
y profesor titular de nuestra facultad. Doctor José Luis, el tiempo de anestesia que se otorga a los pacientes, ¿de qué depende en su duración? Porque presumo que hay cirugías muy largas y algunas bastante cortas, pero que requieren anestesia general. En cuanto al tiempo, ¿no? Evidentemente, a mayor tiempo hay un poco más de riesgo, si vale el término, que el paciente, como recibe muchos anestésicos, puede haber, si vale el término, intoxicación, pero el organismo se encarga de metabolizar, de eliminar, ¿no? A través del hígado, del riñón, etc. Pero además usan ustedes antídotos, pues también, ¿no? Sí. Usamos antídotos. Usamos antídotos, evidentemente, para contrarrestar el efecto de estos anestésicos una vez que terminan. En cuanto al tiempo, no existe, digamos, anestesia ni cirugía chiquita. Entonces, no subestimamos, ni subestimamos ningún tipo de procedimiento anestésico quirúrgico. Una anestesia que puede ser de un tiempo cortito puede terminar en un problema mayor, pero como ya tenemos esa premisa, entonces tomamos siempre las precauciones, no subestimamos, porque el subestimar, esto es fácil, no hay tal fácil, ¿no? En cuanto al mayor tiempo, las cirugías neurológicas, las cirugías cardíacas, de trasplante, son cirugías que conllevan muchas horas. Como decíamos hace rato, hacemos un plan anestésico en función del tipo de cirugía. Las cirugías de cerebro, las cirugías de prótesis valvular, de bypass coronario, ¿no? Son cirugías que duran bastante tiempo, ¿no? Y recién yo estoy trabajando en el Hospital Obrero, recién un colega que hace un año atrás o 2 años me contaba que en el hospital de materno-infantil, donde se hace cirugías neurológicas, empezó a las 11 y terminó a las 5 de la mañana del día siguiente. Seguramente era una operación bastante compleja y evidentemente hay que acompañar con la anestesia por razones obvias, ¿no? Entonces hay cirugías así, ¿no? Pero la mayor parte tiene su tiempo establecido, regular, que nos permite, digamos, hacer en una mañana 2, 3, hasta 4, hasta 5 cirugías hacemos por mañana en la institución donde yo trabajo, ¿no? Y también los colegas cirujanos son expertos, son especialistas muy entrenados, entonces eso nos permite satisfacer la demanda de la cantidad de pacientes que llegan a la institución. Esto que dijo es muy importante, doctor José Luis, porque efectivamente ningún cirujano ni se siente ni debe sentirse seguro de que en 30 minutos va a resolver un problema. Uno hace un plan de trabajo, pero en el desarrollo del acto quirúrgico pueden suceder cosas inesperadas o encontrarse con cosas no previstas, aunque poco ocurre esto, y tranquilamente el tiempo anestésico puede prolongarse, efectivamente. Doctor José Luis, cuénteme usted, con su vasta experiencia además, yo estuve haciendo cálculos mentales, el tiempo que trabaja usted y el número de cirugías por día que realiza, usted ha superado fácilmente las 25.000 cirugías, con toda seguridad. ¿Cuáles son los pacientes de más edad que usted haya operado? Aunque sabemos que en ciertos casos, usted nos lo confirmará, uno sabe y la familia sabe que si no se hace nada, indefectiblemente se va a producir la muerte de un paciente. Y si se interviene, aún en condiciones no favorables, las posibilidades de sobrevida indudablemente están presentes. Doctor. Sí, en cuanto a la cantidad de procedimientos anestésicos realizada por mi personal, alguna vez me he puesto a calcular, ¿no? Si tenemos en cuenta que diario entre 3, 4
cirugías en un año serían aproximadamente 4 por 3, 12, 1.200, digamos 1.000, ¿no? 1.000 en casi 30 años son 30.000, entre 30.000 y un poco más tal vez de procedimientos anestésicos que han sido. Sin embargo, eso no es motivo, digamos, para confiar, creerse, digamos, y confiar. ¿Sí? Es toda anestesia es como si fuera la primera vez, los mismos cuidados, la misma preparación, todo lo mismo. ¿Por qué? Porque el momento... No hay que bajar la guardia, doctor. Así es. Esa es la anestesia en realidad. El profesor Canavieri decía, la anestesia es oxígeno y cuidados, hay que cuidar y no hay que descuidarse un solo segundo del paciente y vamos a tener la menor cantidad de problemas. En cuanto a la edad, sí, también una vez me he puesto a analizar, a veces con el ajetreo del trabajo, bueno, damos anestesia aquí y allá, pero 102 ha sido no hace mucho, 102 años. Y muchos pacientes últimamente estamos operando de 90, alrededor de los 90, 95, 88. Generalmente son las personas que más se enferman, por ejemplo en cirugía de traumatología, prótesis de cadera, cirugía abdominal, vesícula biliar, etcétera, ¿no? Vólvulos, ¿no? Generalmente los ancianitos y ancianitas, pacientitas que tienen, bueno, son edad, y también el peso. Tenemos harto paciente con mucho sobrepeso. Sí, tal vez el mayor peso 140, que se ha hecho una cirugía gástrica, ¿no? Una cirugía gástrica hace unos 4 años atrás, ¿no? Y la mayor parte de los pacientes de 100 kilos, 90 kilos, 110 kilos. Ahora, ahí es un reto, porque hacer respirar a ese paciente que está bastante gordito y de paso que tiene patología, es algo... Es un desafío, pero tenemos recursos y Dios mediante logramos que, bueno, completar el procedimiento. Y respecto a la edad, digamos, en pequeñitos, ahora ya hay especialistas en medicina, casi ya no damos nosotros indiscriminadamente todos los profesionales. Hay profesionales que han llegado del exterior, que aquí se han formado, anestesiólogos pediatras que se dedican íntegramente. Cuando no había, bueno, he llegado a dar hasta de 6 meses, ¿no? Me he formado para dar también anestesia pediátrica, pero hemos ido dejando porque hay especialistas y no podemos invadir ese campo porque evidentemente los que son subespecialistas tienen mucho mayor experiencia y mucho mejor manejo que nosotros, ¿no? Doctor José Luis, yo creo que esta charla fue muy ilustrativa y para concluir yo le pediría, por favor, algún consejo a nuestra teleaudiencia. Hemos roto algunos mitos seguramente, pero a lo mejor todavía algún temor hay en la gente. Sí, decir a la población, a toda la gente que no tema a la anestesia, ¿no? Existen evidentemente mitos, existen cuentos, pero al menos en Bolivia, doctor, si hacemos una comparación con estadísticas del exterior, inclusive estamos bajos en cuanto a algún accidente que de vez en cuando se presenta, y es lamentable, no estamos justificando de ninguna manera, pero es lamentable, muy bajo, pero es bajísimo. Yo alguna vez he entrado así al internet, pero he visto en países vecinos, inclusive europeos, etcétera, hay una incidencia alta de problemas, inclusive fatales. En eso existen también, pero estamos a la par, es decir, en cuanto son mínimos, digamos, 1 por cada 1.000.000, etcétera, pero son mínimos estas contingencias, estos problemas fatales que pueden presentarse, a veces que son impredecibles, a veces que es producto de, generalmente la mayor parte son en pacientes críticos, en pacientes que son ancianitos, que están descompensados en esto, ¿no? Pero en la mayor parte de los pacientes que, como decíamos en esa clasificación del estado físico, que no... de un paciente que solamente tiene 1 o 2 problemas, no pasa nada. Solamente cuando el paciente está muy, muy delicado, a veces hay que extremar recursos, pero si no
tenemos el problema en el intraoperatorio, en el postoperatorio a veces se complica, pero como le digo, hacemos todo lo humanamente posible para que las cosas salgan bien. Doctor José Luis Monge, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Yo creo que la gente entendió perfectamente cada uno de sus mensajes y le comprometemos a que en una siguiente oportunidad podamos compartir sobre otro tema tan importante como este. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Amigos, ahora permítanme ir, por favor, al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes van a poder apreciar cómo la investigación sigue buscando opciones para resolver un tema que afecta a una gran parte de la población, el de la falla renal, la insuficiencia renal. Estos investigadores encontraron una proteína que pudiera ser una alternativa para tratar estos casos. Vamos a la nota, por favor. Descubren un potencial blanco terapéutico para la insuficiencia renal aguda. Una proteína elaborada en el cuerpo humano despunta como candidata a convertirse en un nuevo medicamento destinado a combatir ciertas condiciones que llevan a la insuficiencia renal aguda. Esto fue lo que se demostró en el marco de un estudio realizado en la Universidad Estadual Paulista, en Brasil. Resultados de este trabajo indican que la proteína galectina 1 posee una acción antiinflamatoria capaz de minimizar el daño celular causado en los riñones en situaciones de hipoxia, falta de oxígeno y reperfusión, restablecimiento del flujo sanguíneo. Un proceso perjudicial inherente a los procedimientos de trasplante y que resulta en insuficiencia renal. La galectina 1 ya se comercializa como proteína recombinante, producida artificialmente. Si bien aún no tiene uso clínico, en el futuro podrá erigirse en una alternativa al uso de un corticoide en este tipo de lesiones. Demostramos que esta proteína redujo la presencia de marcadores de inflamación, tales como las citocinas, encargadas de activar y modular la respuesta inmunológica. Además, se registró una disminución de la muerte celular y del estrés oxidativo provocado por el daño celular. Lo interesante es que la galectina 1 exhibió una acción en la disminución de los marcadores proinflamatorios y en el aumento de los antiinflamatorios. En la simulación de situaciones de isquemia y reperfusión en ratas y en cultivos celulares que, cuando se los sometió previamente a la administración de la galectina 1, mostraron un efecto similar al que produce el corticoide dexametasona. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que este programa haya sido de vuestro total agrado. Nos comprometemos a volver renovados en una semana. Lindo fin de semana, disfruten de su familia y muy buenos días.